Y precisamente la palabra que voy a compartir con ustedes hoy es esa palabra, una palabra que bajo las circunstancias que fueron dichas, esas palabras no hacían sentido. Por ejemplo, ¿cuántos aquí alguna vez han experimentado un cansancio, pero ese tipo de cansancio que tú sientes que no tienes fuerza, estás agotado y que ese cansancio ha llegado tan profundo que emocionalmente te sientes drenado y hasta espiritualmente te sientes seco? ¿Alguien ha experimentado un cansancio de ese tipo? ¿Alguien? Ay, qué bueno, no estoy solo. Pregunto otra vez, ¿alguien ha sentido ese tipo de cansancio? Porque ahora hay más. Pero probablemente muchos de ustedes saben que aun cuando nos sentimos así de cansados, agotados y drenados, cuando nosotros llegamos a un lugar donde hay paz, donde hay armonía, donde el ambiente es un ambiente de comunión, el cansancio se nos va. Porque el impacto de un ambiente de armonía y un ambiente de amor emocionalmente y espiritualmente nos llena de energía. Es por eso que muchos de nosotros hay momentos, y dígame usted si es cierto o no, que estamos tan agobiados de cansancio que llega la hora de congregarnos y decimos: ay, yo no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Pero esa vocecita, ¿no?, del Espíritu Santo que te dice: ándale, dale. No te achantes, no te quedes. Entonces, ¿sabe Dios qué sorpresa te tiene el Señor? Y entonces tú te empujas y dices: está bien, voy. Y empieza la alabanza y tú empiezas así como... Pero llega un momento en que la presencia de Dios, pero la alegría contagiosa de los hermanos, como que... Y cuando vienes a ver, terminas adorando con una intensidad tremenda. El Espíritu Santo te toca. Y cuando sales de la iglesia, sales mucho más fortalecido y energizado que como entraste. Ese es el impacto que tiene para los cansados y agobiados. Llegar a un lugar donde hay armonía, hay amor y hay paz. No hay nada de malo que nosotros lleguemos a la iglesia buscando eso. Pero el Espíritu Santo nos quiere hablar en la mañana de hoy con un mensaje que va directo al corazón nuestro, diciéndonos: yo no quiero que la iglesia sea únicamente el lugar, ese oasis donde tú vas a refrescarte. Yo no quiero que la iglesia sea únicamente ese lugar, el lugar de un oasis para ti. Mi voluntad es que tu casa, que tu familia, ese hogar que Dios te ha concedido, sea el oasis principal y el primario de tu vida, donde tú quieres llegar, donde tú quieres disfrutar de los que están allí y tú quieres llenarte de fuerzas nuevas. ¿Por qué? Porque en casa hay paz. En casa hay tanto gozo por causa de la armonía que hay entre nosotros, que por más cansada y por más cansado, explotado que yo esté, yo llego a mi casa y me lleno de fuerza. Y me encanta servirle a los miembros de mi familia, porque en casa hay una bendición de paz, hay una bendición
de reposo emocional. Y sobre este contexto voy a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 11. Y dice así en el verso 28. Y quiero decirte que este pasaje bíblico tiene un problema para la mente humana. Y es que para aquellas personas que están cansadas y para aquellas personas que están sobrecargadas, no hace sentido lo que vamos a leer. Pero te adelanto que muchas veces Dios te va a hablar y va a traer a tu vida una palabra que es la que tú necesitas. El problema está en que la palabra que Él nos trae choca con nuestra lógica humana. No hace sentido porque no suple nuestras expectativas. Esperamos una cosa, queremos que Dios nos hable, y cuando Dios nos habla, ¡boom! Nos trae una palabra que da la impresión que va en la dirección opuesta a lo que yo espero. Y aquí es donde el trigo se separa de la paja. Es ahí donde los hijos del reino aprenden a creer por fe, actúan por fe, y aunque no me haga sentido lo que tú dices, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y en el verso 28, Jesús le habla a los cansados, a los agobiados, a los sobrecargados, a los drenados emocionalmente. Él les dice, verso 28, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y ¿qué más? Y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí me hace sentido, porque precisamente lo que yo necesito es descansar. ¿Cuántas personas han experimentado que se han ido a descansar de un cansancio terrible y descansaron y durmieron y se levantaron peor? Se levantaron más cansados que cuando se acostaron. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro cansancio no solo es físico, es muy emocional y también espiritual. Y entonces el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y todos decimos, aleluya, amén, Señor, estoy en primera fila, necesito eso. Y entonces el Señor nos dice en el versículo 29, llevad mi ¿qué? Mi yugo sobre vosotros. Pero no te dije que yo venía a descansar, a buscar descanso. No se supone que yo venga a ti a traerte mis cargas. ¿Cómo es posible que tú me digas, yo sobrecargado, y que tú me respondas a eso? Recibe mi yugo. Boom. Viniste a buscar descanso para tu alma, viniste a buscar paz para tu corazón, y el Señor te dice, ¿tú quieres paz? ¿Tú quieres descanso? ¿Tú quieres entrar en la dimensión del reposo? El reposo del Señor.
ponte mi yugo sobre ti. Y ahí es donde el carnal dice, olvídate de eso. ¿Cuánta gente escucharon la palabra del Señor? Y la mitad de la multitud le dio la espalda a Jesús y se fue. Pero la otra mitad dijo, yo no entiendo tus palabras, pero yo siento que de ti sale poder. Y aunque no lo entendieron, se quedaron. Yo soy carne, yo soy humano, no entiendo tu sabiduría. Y aunque aparentemente no estás cumpliendo con mis expectativas, pero yo me quedo aquí porque tú eres más sabio que yo y en ti hay unas verdades tan grandes que no me alcanza mi inteligencia a entenderla, pero yo sé que en ti hay poder. Entonces, nosotros tenemos que escuchar esta palabra con ese espíritu, porque no hace sentido que yo esté sobrecargado y cansado y que el Señor me ponga una carga mayor. Dicho sea de paso, probablemente haya gente aquí que no sabe lo que es un yugo. Pues para que sepan lo que es un yugo es un pedazo de madera grueso, así, largo. Es un pedazo de madera que para levantarlo se necesitan 2 personas. De tan pesada y de tan denso y fuerte que es ese pedazo de madera. Entonces, los agricultores, para poder labrar la tierra, una tierra que esté endurecida y seca, necesitan una fuerza extraordinaria para convertir esa tierra de tierra estéril en convertirla en una tierra fértil. Para eso ellos necesitan juntar a 2 grandes y poderosos bueyes. Para poder juntar a esos 2 bueyes, que son enormes, pesadísimos y barrigones, para juntar esos 2 bueyes, el agricultor toma ese madero pesado, le hace 2 huecos abajo, le abre 2 hendiduras y pone una hendidura sobre la cabeza de un buey y la otra hendidura la pone sobre la cabeza del otro buey. Con una soga le amarran los cuernos al yugo. Al otro le amarran igualmente, le amarran la cabeza al yugo. ¿Por qué? Porque si el agricultor pretende hacer de su terreno un terreno fértil, él necesita que esos bueyes caminen juntos en la misma dirección. Si no hay un yugo puesto sobre esos 2 bueyes, ¿qué va a pasar? Cuando esos 2 bueyes comiencen a caminar y sus panzas empiecen boom, a chocar una panza con la otra, ¿cuál va a ser la tendencia? Cuando ocurre ese roce y ese choque, la tendencia es que uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha. La fuerza de esos 2 bueyes se divide y la tierra no logra hacerse fértil. Y el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, ese terreno árido es tu hogar. Y he venido, dice el Señor, a hacer del terreno de tu familia, el terreno de tu hogar, hacerlo un terreno fértil, un terreno vivo, oxigenado, listo para ser sembrado y todo lo que se siembre dé fruto. Pero ese buey eres tú.
Ese otro buey soy yo. Ese buey es tu marido. Pero el otro buey eres tú, mujer de Dios. Y el Señor lo que nos está diciendo es, si tú quieres una familia llena de paz, y si tú quieres una familia que represente para ti un oasis de descanso, si tú quieres que tu familia sea la fuente de gozo principal de tu vida diaria, donde tú disfrutas llegar y te encanta llegar temprano para disfrutar de los miembros, de todos los miembros de tu familia, comenzando con el cabezón de tu marido, comenzando con tu mujer, esa sierva de Dios, aunque en ocasiones se comporta como una araña pelúa. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, si ustedes pretenden caminar juntos, no se les olvide que ustedes son humanos. Y el humano en la carne choca. Y el humano en la carne tiene roces. Y cada vez que nosotros tenemos choques y roces, ¿y en qué familia no hay choques y roces? Levante la mano para declararte embustero y mentiroso. Y cada vez que hay choques y cada vez que hay roces en una familia, y eso lo que implica es nuestras panzas chocando unas con otras y nuestras cabezas chocando unas con otras. Porque tú piensas de una manera, yo pienso de otra. Tú estás en una generación, yo estoy en otra. Y esa es la lucha generacional entre padres e hijos y entre hijos y padres. Y el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, miembros de una familia, si tú quieres disfrutar del reposo del Señor y disfrutar de una familia que sea la fuente de gozo más grande de tus días, recuérdalo que humanamente hablando, los roces nos provocan ¿a qué? Y hay familias que se tratan cordialmente, pero no se disfrutan, porque solamente están en el canal de evitarte, para no tener problemas. Y tú te sientes el ser más espiritual del mundo, porque estás en el canal de evitar. Y tú consideras que por ser la persona que está evitando, eres la más espiritual de la casa. Eres el miembro de la familia más espiritual. Pero hoy el Señor está quebrando ese engaño. Porque la paz verdadera y la armonía y el gozo de una familia no se logra evitando. Por lo menos por fe. Di amén. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo en este pasaje bíblico es, llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Estás hastiado? ¿Estás en el canal de evitar? Y nos acercamos a Dios diciendo, Señor, por favor,
Señor, por favor, concédeme reposo a mi alma. Y el Señor te dice, agárrate, porque voy a poner mi yugo sobre ti. Porque lo que tú quieres, yo te lo voy a conceder. Pero si tú creías que lo ibas a lograr sin pasar trabajo, te equivocas. Cuando en una familia hay paz, es porque un miembro de esa familia pagó el precio de esa paz. Cuando en una familia hay amor incondicional, es porque en esa familia por lo menos hay uno que estuvo dispuesto a pagar el precio. Este dedo está virado. Cuando en una familia hay armonía y estamos disfrutando del gozo de la armonía, es porque alguien allí dentro pagó el precio. Alguien allá adentro estuvo dispuesto a modelar el evangelio tal como está escrito, y a la medida que perseveramos modelando el evangelio, entonces los demás fueron aprendiendo y los demás empezaron a comprender cuánta sabiduría hay en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como nosotros los seres humanos tendemos a ser tendemos a ser tan religiosos, Él no nos quiere dar espacio para que nosotros interpretemos teológicamente lo que significa el yugo de Dios sobre nuestras cabezas. Él nos va a explicar detalladamente lo que significa su yugo. Si ustedes quieren ser una familia unida, que vayan en la misma dirección, dice el Señor, aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso. Aprende de mí, que soy manso. Aprende de mí, que soy manso. ¿Tú sabes cuál es uno de los problemas de los que tienen la verdad? ¿Tú sabes cuál es uno de los grandes problemas de los que tienen la razón? Que se encolerizan cuando los demás no entienden tus razones. Me molesta que tú no entiendas que yo tengo la razón. Y yo estoy convencido que tengo la verdad. Y tengo los criterios correctos. Pero si no caminas conmigo, me enojo contigo. Entonces, como que no hace sentido. Porque ¿de qué nos vale tener la verdad? ¿De qué nos vale tener la razón? Si la razón nos está dividiendo. Ahora entonces el Espíritu dice, ¿quieres paz? ¿Quieres el gozo de la armonía? ¿Quieres que tu hogar se convierta en un oasis? Aprende de mí, dice el Señor, y sé manso. Pues mira, fui a buscar la definición de manso, porque otra vez la religiosidad humana define a conveniencia las palabras de la Biblia. Pero cuando nosotros vamos a la definición de la palabra, empecemos a entender cosas que no entendíamos. Ahora me ha dado últimamente con ir a los diccionarios seculares, porque me parece interesante. No es que no consulten los diccionarios teológicos, pero he descubierto que hay veces que la mente secular es como que más práctica. Es como que van a como si ellos entendieran algunas veces mejor que los teólogos entienden lo que es lo práctico de una actitud o de un comportamiento. Entonces me he ido a los diccionarios seculares y mira lo que encontré en uno de ellos. Decía,
Ser manso es ser insensible. ¿Cómo? Si mi esposa se ha pasado la vida entera diciéndome, tú tienes que ser más sensible. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero cuando me pongo a analizarlo, obviamente en oración, el Espíritu me confirma a mi corazón, es cierto, el manso es insensible. ¿En qué sentido? El manso se mantiene manso. ¿Sabes por qué? Porque lo que tu actitud, tu comportamiento y tus palabras irritantes, yo decido que todo me resbala. Tú oféndeme y en el nombre del Señor me resbala. Tú compórtate de la forma que tú sabes que no me gusta y yo decido por amor a Dios y por amor a la meta. Recuerda que el grano de trigo no da fruto hasta que muere, ¿verdad? Y luego que muere, crece y da fruto. Entonces, los hijos del reino tenemos que entender que hay muchas cosas a las que tenemos que morir con tal de lograr el fruto esperado. Y si la Biblia dice que para tú disfrutar de un oasis de familia, de un oasis como hogar, si tú quieres disfrutar del gozo de una familia que camina en armonía, alguien allí dentro tiene que pagar el precio de la mansedumbre. En otras palabras, mientras algunos gritan, yo callo. Mientras algunos entran en discusiones para provocar más discusiones, yo decido escuchar, resistir e irme a orar para botar el golpe. Porque no es que no me haya irritado tu comportamiento y tus palabras, sí me ha irritado, pero he decidido delante de ti ser insensible y me llevo el dolor a la presencia de Dios y le digo, Señor, por favor, quítame esto para regresar. Una persona que es mansa es una persona que se gana un lugar de autoridad. Un lugar de autoridad. ¿Sabías eso? Mire, yo soy el hijo menor de mi casa. Yo era, como dicen los puertorriqueños, y espero no estar hablando malo, yo era la pila de porra de mi casa. Así dicen los puertorriqueños. Aquel que es como lo último, lo menos importante. Pero yo fui el hijo menor de mi casa. Y como yo vivía en un hogar machista y en un hogar militar, en los hogares así, los primogénitos son los príncipes, ¿no? Entonces, a mi hermano era todo para mi hermano y todo era para mi hermano. Y a mí nadie me hacía caso, ¿verdad? Y todo el mundo opinaba y yo no podía opinar porque yo no tengo nada importante que decir. Pues yo me acostumbré a eso. ¿Qué pasa? Le doy mi vida a Cristo y se forma una guerra en casa. Porque nadie podía soportar, ninguno podía soportar de que yo me hubiese convertido a Cristo. Eso para ellos fue el insulto más grande. Que ahora este es evangélico. Así que si me despreciaban, ahora es peor. Ahora es peor. Y mi papá empezó a botarme de mi casa.
Y empezaron a pegarme, cosas que habían dejado de hacer desde que ya yo era un niño. Y ahora, siendo de 17 años, empezaron a pegarme otra vez y a humillarme. Y el Señor, el cuento es largo, pero el Señor me dijo: soporta, sufre, porque te escogí para sufrir por amor de tu familia. Persevera dando fruto. No se te ocurra predicarle a tu familia, porque cada vez que abres la boca se revuelca el infierno en tu casa. No hables. El Espíritu Santo fue el que me enseñó esta sabiduría. En casa no se predica, en casa solo se modela el Evangelio. Yo esperaba un amén más enérgico para ese. No cometas el error de predicar en tu casa. Dentro de la familia no se predica, en la familia se modela. Mi mamá me trató malísimo, pero llegó un día en que ella no pudo más. Ella veía que mientras más me maltrataba, yo ahí me mantenía y me acercaba y la amaba. Y yo no era así, yo era peleón. Digo, por naturaleza me encanta pelear. Pero mientras el Espíritu esté en control, soy bastante manso. Aunque de vez en cuando se me sale lo de la vieja criatura. Pero que yo descuide mi relación con Dios, que me sale el león para afuera. Pero entonces mi mamá está viendo el cambio y ella está viendo que ya yo no era el rebelde que era. Y tanto estuvo ahí la gota dando en la piedra hasta que mi mamá un día se rindió a los pies de Cristo y le dio su corazón. Entonces, mi hermana eventualmente más tarde, igualmente, no pudo más con el testimonio. Y llegó un momento en que se rindió al Señor y le dio su vida a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los hermanos y hermanas de mi mamá se enteraron que ella se había convertido, todos llegaron a casa. ¿Qué te pasó? ¿Qué? Pero ¿cómo es posible que tú dejaste la iglesia católica? Y entonces, ¿qué pasa? Yo estaba al lado de mi mamá y empecé a darle testimonio a mis abuelos y a darle testimonio a mis primos y darle testimonio a mis tías y a mis tíos. Y ellos salieron de casa y luego nos enteramos que cada cual empezó a visitar iglesias evangélicas y toda la familia le dio su vida a Cristo. Pero no porque le prediqué, sino porque ellos preguntaban y yo contestaba. Pero más por observación, porque ellos se dieron cuenta que ya yo no era el mismo y lo que estaban viendo era positivo. Mi hermano estuvo 17 años en guerra contra mí. Si mal nos llevábamos antes de yo convertirme, después que me convertí fue peor, porque ahora me aborrecía. Empezó a tener problemas con su esposa y a tener problemas con sus hijos. Y él se sintió tan fracasado y sabía que su hogar se estaba desmembrando y que él iba a perder a su familia si seguía así. Y un día, apestado de la vida, se sentó en la sala de su casa un sábado y vio al lado del televisor un videocassette. ¿Se acuerdan que para los tiempos de Colón?
Vio un videocassette que en el lomo estaba escrito cómo restaurar tu familia. Y él dijo, pues, precisamente eso es lo que necesito. Así que lo tomó, lo puso en el televisor y él solito se quedó en la sala. Y de momento se abre el telón y el conferencista era el hermano que él aborrecía. Pero dice su esposa que él no pudo resistir la palabra y se quedó escuchando la conferencia de la A a la Z. Y cuando él terminó de escucharlo y de verlo, dice mi cuñada que ella desde el cuarto escuchaba los gritos, llorando y diciéndole a su esposa, corre, corre. Y cuando ella llegó, él le dijo, llama a mi hermano y dile que venga de inmediato. Él vive en la capital, yo vivo en el extremo opuesto a la capital, a 3 horas de distancia. Así que me monté en una avioneta, porque hay un aeropuerto cerquita de casa, un aeropuerto de avionetas. Me monté en la avioneta, volé hasta San Juan y cuando llegué a San Juan mi hermano me estaba esperando en la acera. Y mi hermano, que nunca en su vida me había dado un abrazo, me abrió los brazos y me dijo, hermano, nunca me había dicho que me quería, que me amaba. Y me abrió los brazos y me dijo, hermano querido. Y él me abraza y empieza a llorar y a llorar. Y allí mismo en la acera del aeropuerto me dijo, ora por mí, hoy le entrego mi vida a Cristo. Hoy mi hermano es uno de los pastores de nuestras iglesias, de una de nuestras iglesias. ¿Qué te puedo decir? La vida de nuestra familia fue revolucionada. Pero solamente hemos hablado de una parte del yugo. La otra parte del yugo tiene otro nombre. Y el nombre de esa otra parte del yugo se llama, ¿qué? Humildad. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que el ingrediente número 1 es mansedumbre, pero el ingrediente número 2 para lograr una familia oasis es que aprendamos a ser humildes. ¿Quién es humilde? Aquí. No levanten la mano para no llamarte mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me dice que no hay ni uno que sea humilde. ¿Sabes por qué? Porque la raíz de todo pecado es el orgullo. Y lo que llevó a Eva a pecar fue el orgullo. Porque ella tenía un lugar de honor y de honra, pero Satanás le ofreció uno mejor, uno mayor. Y por la codicia de su corazón, de querer más de lo que Dios le había dado, ella pecó. Y el hombre también pecó. ¿Y sabe lo que produce el pecado? Como la raíz de todo pecado es orgullo, lo que el pecado produce en nosotros es orgullo. Y prácticamente todos los pecados que existen tienen una raíz de orgullo. Quiere decir que nosotros tenemos que aceptar que todos somos orgullosos. Los super espirituales no quieren aceptar eso. Pero usted se está engañando. Porque aunque usted sea súper espiritual, el fundamento de tu humanidad es orgullo. Y nadie es humilde. Nosotros actuamos en humildad. Y a la medida que nosotros damos pasos hacia la humildad,
nosotros aprendemos a ser humildes. Entonces, ¿cómo yo me mantengo siendo humilde? Practicando lo que es conforme a la humildad. Pero por naturaleza yo soy orgulloso. Yo dejo de actuar humildemente e automáticamente me convierto en un orgulloso. Mire el orgulloso. Mire el orgulloso. El humilde se acerca a reconciliarse. ¿Qué hace el orgulloso? Yo no voy a pelear contigo porque yo soy espiritual. Pero hace así. Yo no te voy a saludar porque cuando yo lo intenté la última vez, me viraste en la cara. Tú te lo pierdes. Eso es un orgulloso. El humilde, me viraste la cara y ahora yo voy a volver donde ti a saludarte y te voy a hacer, hola. Y el vecino orgulloso, que cada vez que yo salgo y lo saludo y no me quiere saludar, entonces le digo a mi esposa, prepárate un pastel de manzana que se lo voy a llevar al vecino. ¿Ah? Yo tuve unas vecinas de dudosa identidad y el buen entendedor con pocas palabras basta, ¿cierto? ¿O tengo que explicar? Ok. Y yo, ya por solamente saberlo, la tendencia religiosa es, pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo me dice, si con alguien tú tienes que ser espléndido, son con esas mujeres. Entonces, viene un huracán acercándose y yo las veo a ellas trepándose en una escalera tratando de proteger unas ventanas. Y yo me acerco y le digo, déjenme ayudarla. Nosotras no necesitamos a ningún hombre para que nos ayude. Oh, está bien. Las vi en otro atolladero y les dije, ¿les puedo ayudar? Nosotros no necesitamos ayuda. Nos valemos por nosotras mismas. Ok. Llegó el huracán. Arrasó. Nos dejó sin nada. Pero como nuestra iglesia se convirtió en un centro de acopio donde nosotros comenzamos a darle agua a la gente y comida a la gente, pues cuando el gobierno se enteró que nuestra iglesia estaba sacando de sus recursos para ayudar a la gente, el gobierno empezó a enviar camiones y camiones de agua y de comida para que nosotros siguiéramos haciendo el trabajo. Pero el punto es el siguiente: yo tenía agua suficiente y llego a mi casa con una caja de agua y llegué a mi casa con 2 libras de pan. Y cuando llego a mi casa, siento el Espíritu Santo que me dice, regálale la caja de agua a las señoritas. Y yo le digo, Señor, pero es que esta es la única caja de agua que yo estoy trayendo a mi casa. Si yo les regalo esta caja de agua, yo me quedo con un par de botellas que tengo en casa. Regálale la caja de agua y del pan también. Y yo dije, Señor, escasea a mí. Bueno, el punto es que yo dije, ok, Señor, te voy a obedecer. Voy a la casa de las señoritas, toco la puerta y ¿qué pasó? Aquí le traigo una caja de agua. Y ella, la que abrió, me dijo, no, pero, no. Y la otra que estaba detrás dijo, mira, nosotros necesitamos agua. Y entonces ella dijo, bueno, pero ¿por qué usted está haciendo esto? Y dijeron, pues, sencillamente, cuando llegué a casa, el Señor puso en mi corazón que te trajera esta agua. Y es más, de estas 2 libras de pan te voy a dar una y me quedo con otra para la familia. Entonces, yo tenía planta eléctrica en mi casa y ellas estaban a oscuras.
Y yo le dije, ustedes están aquí a oscuras, no tienen fuente de energía. No, no tenemos. Pues yo voy a traer una extensión eléctrica que cruzó la calle y fue hasta la casa de ella. Y yo le dije, conecten la nevera de aquí. Pero usted no tiene que hacer esto. Lo quiero hacer, somos vecinos, estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Conectó la nevera y la felicidad. Al otro día, como todos los días, hola, ya no me hicieron. Hola. Y sabe, la definición de humildad es aquel que trata a los demás como si fueran superiores a sí mismo. Una persona humilde es un hombre que trata a su esposa como si ella fuese superior a él. Una mujer humilde es una mujer que trata a su marido como si él fuese superior a mí. Él no es superior a mí. Él no es superior a mí. Pero yo te voy a tratar como si lo fueras. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer porque Dios me está diciendo que si yo quiero un oasis por familia y yo quiero llenar mi casa del gozo del Señor y que mi casa sea un lugar de paz, yo tengo que practicar mansedumbre y tengo que practicar la humildad. ¿Y sabes lo que eso significa? Que los padres que tienen esta sabiduría tratan a sus hijos como si fuesen superiores a mí. ¿What? Exacto. En otras palabras, yo no voy a dejar de ser tu papá. Yo no voy a dejar de ejercer mi responsabilidad como papá. Yo me voy a asegurar de supervisarte y de confrontarte. Pero cuando lo haga, lo voy a hacer como si tú fueras superior a mí. Te voy a corregir con respeto. Te voy a confrontar con amor. Y te voy a enseñar con un espíritu pastoral y no de un papá autoritario que patea para provocarte miedo y por medio del miedo lograr obediencia. Yo prefiero lograr tu obediencia por admiración que por temor. ¿Cuáles son los hijos que más se sujetan a sus padres? Los hijos que admiran a su papá y a su mamá. Una misionera, con esto me voy, una misionera que ha dedicado su vida a ministrarle a los niños en España. Se quedó en casa varios días y esa misionera le preguntó a mi hija, Frances, yo veo que tú eres una adolescente poco común, porque yo te veo a ti lo apasionada que tú eres con Dios. Yo te veo como tú buscas a Dios y yo veo como tú te places en leer las Escrituras. Yo veo que tú tienes una disciplina que disfrutas de buscar a Dios. Yo te pregunto, ¿por qué tú eres así? Y la respuesta de mi hija fue sorprendente. Mi hija le contestó, ¿sabe por qué yo soy así? Yo soy así porque mis padres, sobre todo mi papá, me ha enseñado que en esta casa el evangelio es genuino. Y la misionera le dice, pero ¿y cómo es eso? Y ella le dijo, pues cada vez que mi papá comete una falta, cada vez que mi papá se comporta mal, él me llama y llama a mi hermano
y llama a mi mamá y Él nos pide perdón a todos nosotros. Y cuando Él nos pide perdón, Él nos pide que oremos por Él. ¿Y sabes algo? Le dijo ella a la misionera. Yo aprendí a amar a Dios porque en esta casa se practica un evangelio no perfecto, pero sí un evangelio genuino, donde nosotros queremos agradar a Dios, pero cuando le fallamos asumimos la responsabilidad y nos pedimos perdón el uno al otro. Y por causa de esa actitud humilde de mi papá, siendo la cabeza de la familia y siendo el pastor de la iglesia, él tiene la humildad de pedirnos perdón cada vez que se comporta mal. Eso es lo que a mí me ha llevado a enamorarme de Dios. Solo quiero orar para cerrar este mensaje. Pero ¿por quién yo quiero orar? Yo quiero orar por aquellas personas que en su corazón usted sabe que Dios te habló. Y cuando Dios te habló en esta mañana, tú sentías un calor en tu pecho. Y ese calor en tu pecho te está dando testimonio de que Dios te está llamando para convertirte tú en el agente de cambios para tu hogar y tu familia. Eso significa que Dios te está llamando. ¿Para qué? Para que te levantes en el día de hoy, hacer un pacto con Dios y decirle al Señor: yo soy débil, te lo confieso, tú lo sabes. Yo no veo cómo yo pueda convertirme en un agente de cambios en mi familia, porque el peor que está en mi familia soy yo. Pero en tu nombre, en tu nombre, me dispongo a obedecerte. Y si tú vas conmigo, tú y yo seremos mayoría. Y vamos a echar fuera los espíritus de discordia que se han metido en casa. Y vamos a echar fuera los espíritus de enojo y de ira que se han colado en mi casa. Y ese espíritu de frialdad lo vamos a echar fuera de mi casa. Padre, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero una cosa te confieso: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Aleluya! 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 Aquellos que están dispuestos a convertirse en esa persona, seas hijo, seas padre, seas esposa, seas marido. Pero si Dios te está llamando a ser esa persona que paga el precio, y tú reconoces que necesitas el apoyo de oración, yo quiero orar por ti. Y si tú reconoces que necesitas ese apoyo para salir de aquí a pedir perdón y a comenzar a abrir un nuevo camino en mi casa, el camino del verdadero evangelio, el camino que va a traer un avivamiento a mi casa. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? No me importa. Si tú vas conmigo, Señor, yo me lleno de la esperanza de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquellos que hoy están dispuestos a decirle al Señor: heme aquí. Aquellos que están en su corazón por fe. No pongas tu esperanza en tus capacidades, por fe. Aquellos que por fe le dicen al Señor: Señor, si tú crees en mí, razón por la cual me estás llamando, yo confiaré en ti. Yo quiero ser esa persona. Y si tú eres esa persona, yo te voy a invitar que te pongas de pie. Yo quiero bendecirte. Padre, yo te ruego que me perdone
Yo te pido que me perdones, Señor, porque yo reconozco que he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Señor, yo te ruego que tengas misericordia de mí, porque yo no he sido el mejor ejemplo dentro de mi hogar. Pero a partir de este momento, Señor, yo me abrazo a la cruz y te ruego que me levantes, Señor, en un nuevo espíritu de mansedumbre y de humildad. Dame tu poder, dame tu poder. Enséñame a hablar con mansedumbre y enséñame a tratar con humildad a los miembros de mi familia. Señor, yo te ruego que limpies la atmósfera de mi casa. Clamo, Padre, para que solamente el Espíritu Santo tenga entrada en mi casa. Solamente sea tu Espíritu el que more en mi casa. Y si algún espíritu inmundo se ha colado en mi casa, yo te pido que hoy, Señor, hoy, sácalo de mi casa, sácalo de mi casa. Clamo por tu paz. Clamo, Señor, para que me metas en el reposo del Señor. Y en ese reposo luchar contra todo lo que venga. Y declaro por fe, Padre, ningún gigante me va a vencer, porque tú y yo siempre seremos mayoría. Amén.